Y hoy yo quiero seguir afirmando este tema en nuestros corazones, y es la importancia de la Biblia en nuestra vida. Diga conmigo: la Biblia es importante para mí. Aleluya, eso es poderoso. Bien, ¿por qué la Biblia es importante para nosotros? Diga conmigo: porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, por eso es importante para nosotros. Y la Biblia es el único libro escrito por más de 40 personas, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo, en una diferencia de muchos años, pero todos centraban a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo escogió escritores diferentes de la Biblia, diferentes clases sociales, oficios. Por ejemplo, había pescadores, había agricultores, había ganaderos, había siervos del palacio, había profetas, había príncipes, había reyes. Es decir, Dios no miró clases sociales. Él escogió las personas que tenía determinadas. ¿Para qué? Para escribir esta preciosa palabra. Por eso, mis amados, podemos ver a través de esto que Dios no hace acepción ¿de qué? De personas. Dios no le interesa quién es o lo que hace o lo que tiene. Solamente un corazón dispuesto es lo que Dios busca para poder ser esas personas receptores de su palabra. Entonces, mis amados, es un libro que milagrosamente ha sobrevivido tantas persecuciones, tantas quemas de Biblias, tantas quemas aún de hombres de Dios que dieron su vida para que esta bendita palabra la tuviéramos. Por eso dice Isaías 48, mira lo que dice Isaías 48, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. Diga conmigo: siempre. Y siempre es siempre, es decir, que en todos los momentos la palabra es actual, es relevante, es para el tiempo que estemos viviendo. Por eso, los que leemos la palabra, ¿aquí cuántos leen la palabra? ¿Y aquí cuántos van a comenzar a leerla de aquí en adelante? Amén. Levante la palabra y la mano y declárelo con fe. Los que leemos la palabra, los que somos iluminados por la revelación de la palabra, un mes no es suficiente para celebrar el día de la Biblia, ni mucho menos un día para leer la Biblia. Todos los días son días de la Biblia. ¿Por qué? Porque de la misma manera como comemos todos los días, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Diga conmigo: la palabra de Dios es mi alimento espiritual. Por eso, los que tenemos revelación divina, los que somos iluminados por la palabra de Dios, nos damos cuenta de esa necesidad ¿de qué? De leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Ahora, mis amados, una de las mayores motivaciones de leer la palabra es simplemente saber que cuando leemos la palabra estamos escuchando a Dios hablar, ¿cierto? Cuando leemos la palabra, estamos escuchando la dulce, la transformadora y maravillosa voz de Dios en nuestras vidas. Bien, si dejáramos el mensaje, yo sé que algunos no serían, no, pues a mí eso no me convence, ¿no? Que leer la Biblia por eso, no, ¿y qué voy a ganar yo? Recuerda que nosotros somos hijos y Dios no es nuestro Padre. ¿Cuántos tienen hijos? Y ya cuando son adolescentes, generalmente dice, se les manda a hacer algo y dice: ¿y qué me va a dar? ¿Y me puedo quedar con las vueltas? ¿Y entonces me deja ir mañana? Es decir, ellos quieren obedecer, pero están buscando ¿qué? Algo para ellos. Mi amado, y nosotros los adultos somos de la misma manera. Los jóvenes, bueno, ¿y qué voy a recibir? ¿Qué yo voy a ganar con leer la Biblia? ¿Por qué es tan importante para mí? Ay, sí, es la palabra de Dios, pero ¿qué voy a ganar con ello? Diga conmigo: ¿qué voy a ganar con ello? Pues lo primero es que la Biblia nos revela a Dios. La Biblia quita ese velo espiritual, esa ceguera espiritual, para que podamos ver a Dios.
Cuando llegaron algunos astronautas allá a la luna, dijo, llegamos aquí, pero por aquí no se ve Dios. Y estaban buscando por allá a ver dónde estaba Dios. Y de la misma manera, algunos andan de aquí para allá buscando dónde está Dios. Mira lo que dice Job 11:7. Dice así, ¿descubrirás tú los secretos de Dios creyendo que estando en la luna vas a poder ver a Dios? O en Marte o en Júpiter, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el infierno, que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Ahora, es bien impactante. Está diciendo, ¿conocerás tú a Dios? ¿Entenderás tú lo poderoso que es Dios? ¿Entenderás que cuando Dios llega a un lugar pasan cosas, pero que también Dios trae juicio sobre la tierra? Eso es lo que la mayoría de los que no leen la palabra quedan confundidos, porque no entienden que el Dios que creemos es un Dios justo y que trae justicia sobre la tierra y que Él juzga con rectitud. En otras palabras, aquí nos está diciendo que Dios es grande en misericordia, pero es lento para la ira. Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Su misericordia la lleva a millares, pero llegará un día de juicio. Ahora dice, ¿quién podrá contrarrestarle? Podemos conocer a Dios más allá de lo que Él se revela a sí mismo a través de la creación. Mis amados, y aunque Dios no tiene necesidad de mostrarse a nosotros mismos, ni darse a conocer a nosotros, Él se dio a conocer por amor. Él se reveló a nosotros por amor, para que nosotros podamos tener una buena relación con Él y podamos entender sus propósitos. Moisés, capítulo 33 de Éxodo, dice, Señor, tú me dices que yo he hallado gracia delante de ti, que te he caído bien. Señor, pues si te he caído bien y si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu camino, muéstrame tus planes para que yo pueda llevar este pueblo a la tierra prometida, porque es un pueblo duro de servir. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Bástate con esto, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero mis amados, Dios dejó su palabra para que podamos entenderla. Dios dejó sus leyes, sus mandamientos, para que podamos entender cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Mis amados, y Dios gobierna este universo por leyes. ¿Qué son leyes? Leyes es como la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que todo, ¿cierto?, en la tierra tira hacia el centro de la tierra. Esa es una ley. Y esa ley está implícita en la palabra. De la misma manera, Dios dio al hombre leyes. A los hombres le dio libre albedrío, libre escogencia. Dice, yo coloco delante de ti la vida para que vivas o la muerte para que mueras. Tú decides. Ahora, ¿cómo podemos conocer la vida? ¿Cómo podemos conocer los mandamientos de Dios? Pues a través de su palabra, a través de leer, meditar y entender su palabra y aplicarla a nuestra vida. Ahora, mis amados, solo existen dos maneras principales de conocer a Dios, de tener una relación íntima con Dios. Y la primera es a través de la creación. A través de la creación. ¿Qué hacían los antepasados que vivieron en nuestra tierra América? ¿A qué adoraban? A la creación. Adoraban al sol, la luna, el agua, porque en ellos podían ver algo diferente. ¿Por qué los incas construyeron esas ciudades en montañas? Uno dice, pero ¿cómo se les ocurrió eso? ¿Por qué no lo hicieron abajo, que era más facilito? Subir rocas de cientos de toneladas y subirlas a Machu Picchu. ¿Por qué no lo hicieron abajo, no? Eso dirían los jóvenes de este día, no, más facilito, aquí pum pum y ponemos las rocas y listo. ¿Saben? No, porque ellos creían que las montañas tenían vida y que eran sus dioses, por eso querían estar cerca a su Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos que estamos aquí queremos estar cerca de Dios?
Pues no necesitamos una montaña, pero sí necesitamos la palabra de Dios que nos muestra el camino a Dios. Nos muestra cómo podemos tener relación con Dios. Mira lo que dice Romanos 1, 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quién? A toda la gente, porque Dios se lo manifestó. Es decir, lo que Dios se conoce, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esos que dicen ser ateos son unos hipócritas con ellos mismos, porque aún la creación da testimonio de que Dios existe. Por eso delante de Dios, allí en el juicio final, nadie puede excusarse, porque aún la misma creación que habla de que hay un Dios que colocó este universo en orden. Ahora, mis amados, pero la creación nos revela muy superficialmente quién es Dios. Necesitamos ir más profundo. Mira lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Aquí dice: porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Podemos ver aquí que Jesucristo intervino en la creación, que no solamente Él creó, sino todo fue creado por Él y para Él. Por eso dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Mis amados, las montañas, los cielos, la luna, el sol, el día y la noche le da la gloria a Dios. ¿Por qué nosotros nos creemos tan más especiales? Que no nos acordamos de Dios, que no le damos la gloria de Dios, que no reconocemos quién es Dios. Si aún los cielos, la tierra, las aves, todos a las 3 de la mañana empiezan a cantar al Señor, y nosotros nos olvidamos que hay un creador, que hay un Dios. Por eso, mis amados, Dios se revela a través de la creación. Nadie allí en el juicio final puede decir que no supo de Dios, porque Dios se reveló a él a través de la creación, a través de cosas, a través de milagros que hizo a través de su vida. Pero otra de las maneras como la Biblia nos revela a Dios es a través de las Escrituras. Es a través de las Escrituras, mis amados, que tenemos revelación de Dios. Es a través de las Escrituras que conocemos a Dios. Por eso Jesús les decía a los judíos fariseos que los perseguían, que escudriñaran las Escrituras, porque ellas daban testimonio de Él. ¿Sabe qué le decía a los fariseos? A los religiosos, no solamente de aquel tiempo y de este tiempo. Su problema no es que ustedes sean malos en el fondo. Ustedes no me persiguen porque se les da la gana. El problema suyo es que no escudriñan las Escrituras. No leen la palabra de Dios y por eso no me conocen. Ahora, yo le pregunto, vamos allí a Juan 5, 37 al 39, y luego les hago la pregunta. Dice así, Juan 5, 37 al 39. También el Padre me envió, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Miren lo que le está diciendo. Ustedes no han tenido un encuentro con Dios, no han visto su voz, no han escuchado su voz, no lo han visto, ¿cierto? No se ha revelado a ustedes porque la palabra de Dios no mora en ustedes. Y sigue diciendo aquí, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y luego dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y aquí hay algo poderoso. Jesús le dice, ustedes no es que sean malos, ustedes me persiguen es porque no leen la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra escrita en aquel tiempo habían 300 profecías que apuntaban a Jesucristo.
Mis amados, en los profetas de la Biblia era gente que conocía las profecías de Dios. Esos eran los profetas de la Biblia, que conocían los propósitos de Dios y lo daban a conocer. Ahora, mis amados, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo les dijo, mire, escudriñen las escrituras. Ahora la pregunta es, ¿cuáles escrituras? Diga conmigo, ¿cuáles escrituras? Si en ese tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento, lo único que estaba escrito era la Torá. Lo único que estaba escrito era el Antiguo Testamento. Y ahí es donde Jesucristo se está basando. Dice, ustedes piensan así porque ignoran las escrituras, porque no leen la palabra. Y Jesucristo estaba hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué les digo algo? Porque hay falsos profetas que le dicen ahora, no, el Antiguo Testamento es para ese tiempo. Ya en este tiempo no es válido el Antiguo Testamento. Mi amado, dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda es toda. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda es inspirada por Dios. Y el Antiguo Testamento va llevando a la gente, a los que creemos en Dios, en esperar un Mesías. Porque los sacrificios humanos, ¿cierto?, no eran suficientes para alcanzar la victoria contra el diablo, la carne y el pecado. Se necesitaba alguien más, y fue cuando Jesucristo vino y pagó por todos nosotros. Entonces, mis amados, escúchalo bien. Cuando alguien te diga que el Antiguo Testamento no es relevante, que eso era para el Antiguo Testamento, ese es un anti-Jesús. Ese está contra Jesucristo, porque Jesucristo dijo, escudriñen el Antiguo Testamento. Miren ahí, porque el Antiguo Testamento me lleva a que me conozcan a mí, a Jesucristo, el Dios verdadero. Por eso tenemos que entender la palabra y leerla de palmo al palmo, con una actitud de querer aprender. Porque algunos van predispuestos, claro, han sido contagiados, contaminados con sectas, con religiones que acomodan la palabra simplemente para hacer del evangelio una mercadería. Esa es la realidad. Pero mis amados, nosotros aquí seguimos creyendo a la palabra. Jesús cumplió con más de 300 profecías que se mostraban en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que estudiar el Antiguo Testamento y lo que Dios nos muestra ahí. Ahora, este problema continúa en nuestros tiempos. La persona no escudriña las palabras. La persona no lee. ¿Y sabe qué le pasa a la persona que medio conoce a Dios y no lee? Pues es víctima de lobos rapaces. Es víctima de pensamientos humanos. Es víctima de ideas de otros. Y cae ahí en ideas falsas de error. ¿Cuánta gente después de la pandemia cambió la iglesia, cambió la Grey, cambió el remanente por ir a quedarse en una iglesia por celular, por televisor, por internet? Que ni no conoce al pastor, ni sabe quiénes son ni de dónde vienen, pero les queda más cómodo. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Número 2, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Porque nos santifica. Porque nos santifica. Juan 17, 14 al 17 dice, Jesús está hablando y le dice, yo les he dado tu palabra. ¿A quién? A la gente, al pueblo y a sus discípulos. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros escudriñamos, meditamos la palabra y actuamos conforme a la palabra? ¿Qué pasa con el mundo? El mundo nos aborrece. El mundo nos abre del parche. No esperes que te hagan una fiesta, que te alaben y te celebren. Cuando tú digas que lees la palabra y tienes temor de Dios, la gente se va a burlar de ti y te va a rechazar. Por eso algunos no aguantan el voltaje y dicen, no, yo mejor me quedo en el mundial, porque sin amigos,
sin gente, ¿con quién me voy a relacionar? ¿Con quién voy a hablar? Voy a perder todo lo que he ganado. Y por eso dice la palabra, prefirieron mejor las tinieblas que la luz. Dice aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mis amados, la iglesia cristiana, Jesucristo no es del mundo, no pertenecemos a esta tierra. Aquí no está nuestra ciudadanía, aquí estamos solamente de paso. Por eso, mira la oración que hace Jesús. Dice, Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En otras palabras, dice, Señor, mientras están aquí en esta tierra, guárdalos del mal. Guárdalos de no caer. Sí, es cierto, el voltaje en el mundo es más fuerte. El pecado es más agradable aparentemente que las cosas de Dios. Pero Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Luego dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mis amados, solo a través de la palabra de Dios vamos a saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Vamos a conocer sus mandamientos, sus leyes, su voluntad. Porque es que a través de ese conocimiento vamos a vivir una vida cristiana. Y a través de la vida cristiana que vivamos vamos a ser juzgados. No para salvación, porque los hijos de Dios son salvos, sino va a haber premios en la eternidad. Va a haber bendiciones conforme a como hayamos aceptado la palabra de Dios y vivido en esa palabra. Ahora, mis amados, también podemos ver que su palabra es verdad. La palabra es la verdad absoluta. ¿Qué es absoluto? Que después de eso no hay nada. Ahora, ¿por qué aparentemente hay contradicciones en la palabra de Dios? No hay contradicciones. Dice la palabra que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que como ha tenido varias transmisiones, varias duplicados, traducciones, entonces ahí es donde los traductores caen en el problema. ¿Por qué? Porque no traducen, sino interpretan. ¿Sí me hago entender? Ellos no traducen. Por ejemplo, dice, hay 4 animales que son de bien claves para que aprendamos lecciones de ellos. Dice, el primero es el lagarto que vive en palacio del rey. ¿Y sabe qué dijeron los intérpretes de la Biblia? No. Eso ahí Dios se la embarró. Dios se va. ¿Cómo que lagarto? No, lo que vemos son arañas y telarañas. Y entonces cambiaron lagartija por telaraña. Pero ¿sabe una bendición que tiene la lagartija? La lagartija, cuando se ve en peligro, ¿qué hace? Bota la cola. Y eso es poderoso. Porque cuando nosotros estemos en peligro y el diablo nos quiere atacar, vamos a botar lo que no nos sirve. ¿Qué sucede con la lagartija y con la cola? Que luego le crece. Eso es impactante. La araña no. Entonces podemos ver, los traductores de la Biblia lo interpretan, no lo traducen, ¿cierto? Por ejemplo, los que han aprendido inglés dicen, mire, usted tiene que aprender en inglés y pensar en inglés, porque si lo empieza a traducir literalmente, no sucede, no va a tener ningún mensaje, no va a tener ninguna buena idea el mensaje, no va a tener una buena relación el mensaje. Entonces, esto es esto y esto significa esto. Por ejemplo, en inglés, cuando yo estaba estudiando en mis pinitos de inglés, la profesora nos dice, mire, esto significa silla, pero también significa
materia fecal, chanfle. Eso no le cabe a uno en la mente, ¿cierto? Que esta palabra signifique silla y que también signifique materia fecal, pruebas de laboratorio. ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le dicen? Muestras de laboratorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los traductores? Dicen, no, eso es, no, cambiemos la palabra y pongámosle otra porque no la asimilan al contexto. Entonces, mis amados, nosotros podemos ver diferentes traducciones de la Biblia. Ellos no la tradujeron, simplemente la interpretaron. Supuestamente para que la entendiéramos mejor, pero le quitaron la esencia de la palabra, lo que significa. Bueno, yo le pregunté a la profe, bueno, yo no entiendo, eso no me cabe en la cabeza. ¿Sí? Hay palabras en inglés que se pronuncia igual, y significan cosas diferentes. Entonces ella me decía, no, depende del contexto de la conversación, depende de lo que se esté hablando, sabemos si eso es una silla o eso es una muestra de laboratorio. Entonces eso le pasa a los traductores de la Biblia, dicen, no, yo no puedo colocar aquí eso materia fecal, eso es no, cambiémoslo por aquí, hagámoslo por allá. Entonces se le quita la esencia a la palabra, pero la palabra de Dios es la verdad. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de esa verdad. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. Por eso, mis amados, tenemos que traducirla por medio del Espíritu Santo, no quererla interpretar, porque van a haber muchas interpretaciones, muchas cosas, muchas ideas diferentes que nos van a quitar la esencia de la palabra, de lo que Dios nos quería decir en la palabra. Por eso dice ahí en Juan 17, ¿cierto? Dice la palabra que tu palabra es santificarlos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. ¿Cuál verdad? La verdad absoluta. Él dice así y así es. Ahora, mis amados, cuando una persona menosprecia la verdad de Dios o duda de la autoridad de las Escrituras, ¿recuerda cuando hablábamos del Génesis? Que la gente dice, no, sí, esa es la Biblia, pero aquí Dios no hizo eso en un día y en otro día, no, eso tiene millones de años, eso fue un error, eso es un poema, eso es una idea, eso no es así. Entonces, si la gente cree eso, si cree que el Génesis es una idea, que es un poema, que eso no es así, pues lo mismo va a creer del Éxodo, del Apocalipsis, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de cualquier libro. No, es que eso no era así, eso era para ese tiempo, eso era que tenían hambre, eso era que allá se vestían así, eso era que era por allá. Y va a colocar todas las excusas para acomodar la palabra a la manera que le sirva. Y generalmente no es para honrar a Dios, sino para honrar su carne. Ahora, mis amados, cuando una persona menosprecia la verdad de Dios, la autoridad de las Escrituras, cae en el problema de tener que buscar el significado de las cosas de la vida en otras fuentes, que tristemente son erróneas. Por eso vemos mucha gente buscando a otros hombres igualmente errados para que lo guíe, para que le muestre el camino. Va al brujo, va al hechicero, va al mentalista, va a ChatGPT, va a cualquier cosa que le se ocurra menos a Dios para buscar la solución para su problema. Ahora, mis amados, generalmente estas cosas que aparentemente son buenas, generalmente no van a durar mucho tiempo y luego la gente caerá en el mismo vacío y se hundirá más en el lodo tratando de buscar respuestas a sus problemas y la solución para su vida, pero caerán más en la brujería, en la hechicería, ¿cierto? En la incredulidad, en la rebeldía, en el pozo, como dice David allí en lodo cenagoso. Mis amados, a nadie le gusta que lo engañen, ¿no es así? La única manera de que no nos engañen es estudiando la verdad de Dios contenida en su palabra. Eso es clave. La única manera de que no nos engañen es leer la palabra de Dios contenida en su palabra.
¿Cuántos han firmado contratos en un banco de telefonía? Levante la mano, por favor. ¿Cuántos leyeron todo el contrato? La letra menuda, eso nadie la lee. Y ahí donde la trampa de este tiempo, y muchos caen, ¿cierto? Amarrados a contratos, que cosas que no sabían y querían, simplemente porque no leyeron, porque no buscaron, porque no intentaron, ¿cierto? Que alguien les explicara. No sé, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Porque prospera nuestro camino. Porque prospera nuestro camino. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuánto le gustan que las cosas le salgan bien? ¿A cuánto le gusta prosperar? Pero todo se inicia buscando la dirección en la palabra de Dios, la revelación en la palabra de Dios. Por eso dice: nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hay que leerlo, sino hay que meditarlo y hay que declararlo en voz alta. Por eso tenemos una dona cada semana, para que tú la escribas y la declares a través de la semana. Algunos se la aprenderán de memoria, otros no, pero por lo menos haga el intento, porque hay una poder bien especial en declarar la palabra, en proclamar la palabra, ¿cierto? ¿Qué dijeron los discípulos con Jesús? ¿Qué tiene este en su voz, que aún el viento y el mar le obedece? Porque en la voz hay un poder, y Dios quiere que proclamemos la palabra, que la leamos en voz alta, ¿cierto? Para que también la escuchemos de la igual manera, y en eso hay revelación. Entonces, mis amados, dice: sino que meditarás en ella de día y de noche, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una cita que va a ser la dona de esta semana. Es bien impactante. Moisés estaba hablando con Dios, y una de las partes dice: Señor, tú dices que te he agradado, que lo que hago te agrada y que he hallado tu favor. Si he hallado tu favor, muéstrame tu camino. Y eso es poderoso. ¿Por qué? Porque esa debe ser la oración de todo hijo de Dios. Señor, de pronto yo no sea como Moisés, de pronto no te he fallado mucho, pero muéstrame tu camino, muéstrame tus planes para mi vida, muéstrame tu propósito, porque yo te quiero agradar, yo quiero seguir el camino que tú me has trazado. Yo quiero hacer tu voluntad, revélame tu camino. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué es lo que hace que nos sintamos y que vivamos en el camino de Dios? Pues la presencia de Dios, que nos da descanso, que nos da tranquilidad, que nos da esperanza, que estamos sabiendo que estamos haciendo las cosas bien, que estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos trajo en esta tierra, que estamos caminando en el Señor. La presencia de Dios va con nosotros y nos da descanso. Pero eso se logra a través de escuchar la voz de Dios, a través de la palabra de Dios.